una disciplina patriarcal. Como una disciplina patriarcal. Y esto marca todo, marca, por ejemplo, los análisis de las deudas de Cristina. La estructura del capitalismo se dice que es patriarcal, aunque el patriarcado es anterior al capitalismo. Pero la disciplina economía sí es propia del capitalismo y tiene, digamos, esta marca patriarcal. Por lo tanto, en sí misma ya la academia nos marca. Hice un poquito de historia económica mínima, que es la que conocemos casi todos, ¿no? Feudalismo, después viene un capitalismo comercial, un capitalismo industrial, un post-industrialismo, y esos van acompañados, digamos, esas etapas económicas de la historia económica, por algunos postulados que yo puse muy cortito: la fisiocracia, el liberalismo, el proteccionismo, el neoliberalismo. O sea que hay un juego entre las estructuras económicas que estudiamos normalmente desde la economía y ideologías predominantes. Y para eso lo pongo porque pasamos a una perspectiva desde la Argentina, ¿no? En el siglo XIX se habla de la División Internacional del Trabajo, que supone una integración, digamos que es la segunda globalización. La primera globalización sería la conquista de América. La segunda sería esta expansión del siglo XIX de Inglaterra, que tiene un pensador, que es David Ricardo, que dice, bueno, que cada cual, cada espacio, cada región, cada país se integre a la economía mundial a partir de lo que mejor sabe. Entonces habla de una división internacional del trabajo. Y ahí nos toca, entre comillas, exportar bienes primarios. Entonces, desde ahí ya nosotros partimos con una debilidad acerca de la acumulación de capital como Estado. Incluso porque también hay una elección de la moneda extranjera, que es la libra, para nuestras deudas, para nuestros intercambios, porque evidentemente el imperio dominante era el imperio británico y la Argentina se introduce entonces en esa economía mundial a través de esas condiciones, ¿no? Exportar bienes primarios, que en ese momento sí, que esto es la diferencia con la actualidad, de que hablamos de commodities, los bienes primarios son alimentos, ¿no? Carne, cereales, que van a privilegiar lo que sabemos que está más cerca del puerto y de los grandes propietarios. Y después tenemos la otra división del trabajo, que es la división del trabajo a nivel de la empresa, ¿no? Interna, donde dividir ayuda a controlar al trabajador y se va creando una organización dentro de las empresas donde el trabajador es cada vez más controlado en sus tiempos, básicamente. Bueno, está esa película fabulosa de Carlitos Chaplin, que ya pasa el taylorismo para ir al fordismo con la cinta de montaje, que creo que casi todos vieron, Tiempos Modernos, que es espectacular. Pero hay otros trabajos simultáneamente, eso, los trabajos golondrina, los trabajos a destajo, o sea, los que se paga por pieza, trabajos asalariados de otro tipo. Entonces, siempre en esto que nosotros vemos una relación entre capital y trabajo. Pero hay una cantidad de trabajo que no está mercantilizado. Y que hay ahí una cuestión compleja, yo les hablaba al principio, de si deseamos que ese trabajo no mercantilizado sea transformado en empleo o que sea remunerado en pesos, en dinero, porque también el trabajo no remunerado es parte de los trabajos remunerados. Y, por ejemplo, si un trabajador se quiere organizar en un sindicato, tiene que disponer de un tiempo que es un trabajo no remunerado en función de su trabajo, o una capacitación. Y el trabajo no remunerado para sostener la familia, la alimentación, el cuidado, el trabajo que necesita una persona para salir a trabajar por un empleo, por un salario, todo eso se podría mercantilizar. Entonces, con esta idea de que
hay un trabajo no mercantilizado y que se pega o se asocia a la economía del cuidado. Que todos esos trabajos no mercantilizados serían la economía del cuidado. Y esa economía del cuidado, a su vez, es una economía que permite la reproducción de la vida. La reproducción. Wow, se me está acabando. Perdón, me olvidé de enchufar la computadora. Enchufamos ahora. Sería el colmo que nos quedamos sin computadora. Sí, No, ya está, lo logré, lo logré. sí, no hay problema. No, porque la trasladé del lugar y me quedó medio colgando. Pero bueno, para ir terminando con esta parte, que digo la vida cotidiana como vida material, que tiene que ver con el comienzo de mis reflexiones acerca de la vida doméstica, de empezar la revolución o la transformación desde ese punto cero que habla Silvia Federici, desde nosotras, digamos, como estamos haciendo ahora, ¿no? Esta posibilidad de pensarnos desde lo material en un sentido muy amplio, que no tenga solo que ver con el dinero. Y lo que planteo, digamos, esta noción de solidaridad que prima sobre las organizaciones feministas, la interdependencia, en contra de la explotación. Y eso nos permite pensar en el gran conflicto entre capital y trabajo, ¿no? Capital y trabajo, como siempre, en disputa. Y por último, acá, bueno, el segundo punto, perdón, el respeto a la responsabilidad de la economía, que es sostener la vida. Y entonces ponemos en cuestión la feminización de esa responsabilidad. Después lo voy a volver a retomar, porque muchas veces se habla de defender la economía y no se defiende la vida. Estoy pensando básicamente en el uso, por ejemplo, de agrotóxicos o en explotaciones infames que obligan a irse a las personas porque el agua ya no la tienen o no les sirve. O sea, esas explotaciones que nos traen dólares terminan siendo contra la vida misma, ¿no? Y el tercer punto de la economía feminista sería una autonomía, lograr una autonomía de todas esas otras cuestiones que nos dejan en un segundo, tercero o cuarto lugar. ¿Por qué? Porque todos somos sujetos de derecho. Hay como una necesidad, creo yo, de volver a pensar en qué es ser sujeto de derecho y los límites al derecho de tener derechos que nos están imponiendo permanentemente, y después todas esas relaciones que derecho a tener derecho, a la vulnerabilidad, a la necesidad de cuidado, a la autonomía, todo lo que vengo nombrando, pueden ser relaciones de cuidado. Quiero decir, no es una cuestión femenina, no es una cuestión de las mujeres, sino que es una postura acerca de la economía. Y subrayé la frase, no hay sostén individual y no hay premios y castigos. Pasemos al segundo video, que va a ampliar un poco esto en relación a nosotras actual. ¿Lo podés mandar? Dura un minutito. De compartir voz. Deberías dejar de compartir voz ahora. Bueno. Perdón. Ahí voy. A ver si se ve bien. Entonces, te planteo una pregunta. ¿Qué es la crisis? La crisis no hay ninguna crisis, pero se da cuando se habla de globales.
menos los países periféricos. Lo cierto es que la crisis, cuando dejan de acumular todo lo que está ahora, y ahí se viene... Beatriz, ¿estás compartiendo? Sí, no se ve, no se escucha. No, se escucha a lo lejos, pero te vemos a vos, pero ni vemos ni escuchamos el video. Ah, bueno, lo mandé, perdón, lo mandé en el WhatsApp nuevamente. ¿No veían Perfecto. el video? ¿No se escuchaba? Se ¿No? escuchaba a Bueno, lo lejos, pero ajá. digamos, como, Está bien, como está bien. Lo siento, habíamos practicado con Ruth y la verdad es que salían, pero bueno, se bueno, no escuchaba importa. en Después voz lo vemos ya, si lo el tenemos en sonido el bajo, WhatsApp. pero estaba. Bueno, lo siento, les mandé en el WhatsApp nuevamente. Este videito Ok. dura 1 minuto 47, si lo quieren ver. Ahora quedó no llegó el segundo video, el de la crisis. Por lo menos a mí. ¿Les llegó, compañeras? De mi teléfono salió, no sé qué otra cosa hacer. Bueno, Sí, en el mío se ve en el WhatsApp. Bueno, bueno. Si 1 lo minuto ven, 47, dice. perfecto, sí, acá está, 1 Bueno. minuto 40. Espera que pongo. Hola, yo no escucho nada. Veo como silenciado el micrófono de Ruth. No sé si los demás escuchan. No, lo que mandamos por el celular mandamos por el celular el video, pero no importa. Yo ahora voy a subir un punteo que hice sobre este mismo video y lo voy a volver a repetir en algún punto, digamos, que lo que planteo ahí, el tema de esta segunda parte de este video es ¿qué quiere decir crisis? ¿Qué es la crisis? Y lo que planteo es que las crisis del capitalismo, e hice un poquito de historia, ¿no? Ahora en este texto, las crisis del capitalismo no son crisis nuestras, sino son las grandes crisis son las crisis de los países, de los grandes países, que son los grandes acumuladores de capital. Entonces, las 3 grandes crisis de la economía son 1875, 1930 y 2008. En esas 3 crisis, lo que sucede, o sea, las sociedades de los países del primer mundo sufren, pero el problema, digamos, de la acumulación del capital se soluciona y de las grandes empresas, ¿no? Con la intervención, que como decía, de distintos modos, desde la guerra, acuerdos, deuda. En cuanto a nosotros, países del tercer mundo, del sur del planeta, países pobres, países periféricos, somos quienes le damos la posibilidad de recuperar estas 3 grandes crisis, 1875, 1930, 2008, ¿no?
hay una crisis entre 1930 y 2008, que después la voy a explicar un poco más, que no es global porque se da en el momento de la Guerra Fría, que es la crisis del petróleo de 1970, 1972, que tiene mucho que ver con las cosas que nos pasan, pero que afectó de modo distinto al tener la Organización Mundial, una organización no tan global. Entonces, el modo de recuperarse, yo lo vinculo con las guerras, con las deudas forzadas, con el extractivismo, como una especie de acumulación primitiva. Lo que Marx en El Capital llama la acumulación primitiva es esa primera etapa de acumulación, recordemos que escribió en el siglo XIX, ¿no? Esa acumulación primitiva sangrienta es la de la conquista, básicamente, la extracción de oro, plata. Piensen que no había oro y prácticamente no había plata en Europa y pasan a acuñar la moneda en oro y plata. Ya con eso tenemos toda una... Ah, perdón. Un segundo porque es el que me alquila. Bueno, acá estamos, chicas. Entonces, espero que se puedan conectar bien y mejorar las cuestiones de sonido y de escucha, básicamente lo más importante. Listo, ya está. Bueno. Sí, bueno, hablando de todas estas cosas complicadas. Entonces, la crisis, lo que se llama las grandes crisis son las crisis del capitalismo, en tanto capitalismo que acumula el capital. Pero al mismo tiempo hay un capital negativo que es la deuda. Entonces hay una construcción de la deuda para acumular y para resarcirse de sus crisis, ¿no? Los países del primer mundo y las grandes empresas. Este es un tema muy importante para poder pensar en estas tres crisis de deuda que hemos tenido, de por qué constituimos una deuda tan enorme y de qué manera esa deuda también puede ser pensada por nosotros, por nosotras mismas, ¿no? Esa deuda, cómo tiene que ser negociada, cómo fue construida. Bueno, eso las invito a leer el texto de Cristina, aunque es un texto que no piensa en los efectos de la deuda a nivel de la economía del cuidado. ¿Nos lo podés poner por cómo acceder? ¿Cómo? Si nos podés dar la manera de acceder al texto de Cristina. Ah, sí, yo te lo mando. Sí, no hay es Perfecto. un texto que está circulando por todos lados, pero lo comparto acá. Es un texto que es muy correcto, académicamente hablando, hace un diagnóstico de la situación y bueno, nos deja en nuestras manos ver si podemos hacer algo, construir algo para pensar esta tercer crisis de deuda. Okay. Y lo que hacen todas estas deudas, no solo sobre la Argentina, sobre América Latina, sobre el África, es la destrucción de las economías de subsistencia. Y yo acá quiero subrayar algo porque hay una especie de desvalorización de la economía de subsistencia cuando es esa economía la que ha permitido sostenerse a millones de personas en tanto acceden al agua, a la tierra y con sus propios saberes. O sea, la economía de subsistencia no es una economía pobre, es una economía que permite la vida. Se la tilda de pobre porque no aporta a la acumulación de capital. Entonces, desde la perspectiva clásica que tenemos todas metidas adentro, es, bueno, si no se hace plata con eso, solo se come, por decir, o se hace la ropa, o se hace la casa, bueno, no es una economía buena. Sin embargo, justamente es esta economía de subsistencia la que está siendo atacada para poder acumular capital, ¿no? Con el extractivismo, con la guerra, con las deudas forzadas,
con la obligación que eso hace a que muchas personas también tengan que emigrar en situaciones muy malas. Entonces, al destruirse las economías de subsistencia, se reduce el trabajo no mercantilizado. Pero lo paradójico es que estas crisis a la vez también reducen el empleo y la calidad de empleo. Entonces, toda la situación de vida de la mayoría de nosotros se ve deteriorada con la deuda, con todo este encadenamiento, ¿no? Destrucción de la economía de subsistencia, endeudamiento, deterioro del medio ambiente y, en muchos casos, una migración forzada, que a la vez supone o obliga a un deterioro del trabajo, del pago, del salario, pero la condición del empleo también. Esta destrucción de las economías de subsistencia tiene que ver con separar de los medios de producción, con cercamientos, con quemas, contaminación ambiental, apropiación de tierra, por no decir un arrasamiento generalizado. ¿Qué postura se toma frente a la deuda? Se dice mucho, bueno, nos sucedió, hay que honrar la deuda, y eso hace admisible los ajustes estructurales. Y cuestionar el pago de la deuda no es algo obligado, no es como que a mí me prestó alguien, un amigo, y yo tengo una deuda de honor de devolvérsela. Esta deuda hay que trabajarla, pensarla, pero nosotros internamente es un capital negativo que pasa a ser una posibilidad de acumulación para los países del primer mundo. Y eso, bueno, nos da margen de negociación repensarlo de ese modo, porque hay muchas situaciones de la deuda que a veces se dice la deuda, se olvidan los intereses, las condiciones, y después, bueno, la responsabilidad propia de qué se hace con esa deuda, ¿no? Ese ya es otro punto más. A nivel nuestro, el efecto de la deuda es más trabajo cotidiano, siempre, siempre. Búsqueda de precios, reducir los gastos, reducir el uso, ¿no?, de la electricidad, del gas, hasta pasar frío, el agua, el precio de los transportes, o sea que la deuda que pasa a ser cobrada a través de lo que es el ajuste estructural que se produce, lo pagamos nosotros en nuestro bolsillo, permanentemente. No es la primera vez, ¿eh? Y después el otro tema que a mí por lo menos me conmueve es la angustia que produce. Yo vinculo todo esto con la salud mental. Cuando uno está angustiado, nos descentran y perdemos el foco de lo que hay que hacer. Y intentamos sostener el mismo nivel de vida. Esto también es generalizado, ¿no? Cuando baja, hay una situación de crisis o de inflación, en el primer momento gastamos los ahorros, tratamos de que no se nos modifique tanto la vida, pero eso dura poco, muy poco, en algunos nada. De hecho, ahora fue bastante llamativo cuánta gente se fue de vacaciones, pero gastó la plata porque, bueno, pasemos las vacaciones, hagamos algo que nos haga bien para afrontar un año que va a ser terrible. Pero esta angustia, este descentramiento, de alguna manera es conjurado si estamos en una actitud solidaria, si sabemos que lo que nos pasa no nos pasa solo a nosotros, como una culpa, porque también el problema de lo doméstico muchas veces tiene que ver con la ausencia de redes. Entonces, esto que hacen yo, la verdad que las adoro, Somos en Red, han pensado algo indispensable y que más allá de cuántas personas vengan a cada encuentro, creo que hay algo simbólico que nos sostiene siempre. O sea, yo lo vivo así y tiene que ver con nuestra salud mental. Yo me fui a una cuestión de salud mental porque es uno de los temones, con toda
cuando hay una crisis interna ya nuestra. La ley de salud mental que se logró sacar del DNU bastante rápido fue justamente porque hay una red enorme de organizaciones en defensa de la ley de salud mental. Y la base de la ley de salud mental puede ser para nosotros también, porque el abordaje es un abordaje comunitario. O sea, vos no podés salir de una enfermedad mental o de una adicción solo. No existe eso. Entonces, después se los voy a pasar, no sé si se ve ahí, ¿se ve algo? ¿Se puede ver algo? Ah, ya Muy sé lo que... chiquitos los que estamos Bien, viendo por el muy celular. chiquito. Si podés Bueno, mandarlo por Una el foto WhatsApp. después, claro, una foto en el WhatsApp. Lo voy a mandar, pero el abordaje comunitario piensa la vivienda, la atención en salud y educación, la participación en proyectos colectivos, la inclusión en redes sociales, afectivas y laborales, en adquirir habilidades para afrontar la adversidad, que eso es mi gran apuesta cuando yo estoy planteando todo esto, ¿no? Construir entre todas nosotras habilidades, herramientas, y la integración social y cultural en la comunidad y la igualdad de oportunidades. Creo que la definición del abordaje comunitario en salud mental que tiene la ley es aplicable a esto, pero lo voy a mandar, lo tengo en algún archivo, porque le saqué una foto y me salió horrible la foto, por eso no la subí, porque no se ve bien. Entonces, digamos, todo este proceso de crisis del capitalismo del primer mundo y de las grandes empresas, ¿qué pasa con nosotros cuando suceden esas crisis? Y qué pasa con nosotros como países del sur, periféricos, pobres, como quieran llamarse, y qué pasa con nosotras en la vida cotidiana. Entonces, voy por eso al tema de la angustia y de la forma en que la angustia puede ser minimizada, ¿no? Y nos ordena. La angustia, la ansiedad es desordenadora. Y a veces entonces no solo estamos disminuidas en nuestra economía, abrumadas con más trabajo, sino que también es como que perdemos saberes. Y sostener nuestros saberes que ya tenemos adquiridos y adquirir otros nuevos o crear otras herramientas nos puede ayudar mucho a sostenernos en esta etapa. Y un tema que después voy a volver, que es el tema de la vivienda. O sea, yo puse con una salud pública deteriorada y lo mismo con la educación, tenemos que afrontar otros gastos y además sumar cuidados en acompañar y acompañar. Y entonces eso vuelve a generar una responsabilidad sobre nosotras mismas más grande todavía. Y el tema de la vivienda es un tema fundamental, el derecho a la vivienda, a los créditos y una ley de alquileres. No, justo me llamó la persona que me alquiló para mi hijo, ¿no? Cómo las condiciones de la vivienda hay un pensador que se llama Lefebvre, de los famosos años 68 de Francia, que habla del derecho a la ciudad, pero que el derecho a la ciudad se funda la verdadera revolución con el derecho a la vivienda. Si todo el mundo tiene vivienda, se hace la verdadera revolución. Eso hoy en día es un norte, ¿no? Este planteo de a qué tenemos derecho. Y vuelvo sobre las mismas cosas de la solidaridad, el respeto y la autonomía, pero como una responsabilidad propia y de todo, digamos, nuestro colectivo. Y los tres temones, digamos, ya a nivel micro, ¿no? ¿Qué significa ganancia para el empleador? Considerar el trabajo como costo laboral versus ganancia. Eso también, ¿no? Está a veces internalizado. Contemplar
cuánto tiene que ganar a costa de nuestro trabajo o a costa del pago de un alquiler, y deteriorando nuestras propias vidas, ¿no? El derecho a un trabajo digno, a igual remuneración por igual trabajo, porque todo esto que estoy planteando, que ustedes ya lo saben, puse como cierre, es la fiesta de la derecha, que los mismos trabajadores no tengamos, y trabajadoras, no tengamos conciencia de nuestros derechos, y lo tenemos que volver a decir, digamos. Creo que cada una de nosotras ha vivido circunstancias donde le ha costado defender un derecho inalienable, ¿no? Como es el derecho a un tratamiento de salud. Y a veces dice, bueno, no lo puedo pagar, como si eso fuera, o sea, esa mercantilización fuera una explicación suficiente para que no te den una atención médica. Y la vivienda, bueno, no hay más ley de alquileres. Y entonces, una libertad sin ley es un desastre para para todas las personas, no solo para las mujeres. O sea, que lo que cuando digo al principio la crisis no es ninguna crisis, es porque la palabra crisis se usa para todo, pero las crisis del capitalismo son las crisis de los países que acumulan capital positivo. Nosotros acumulamos un capital negativo que es la deuda. Y ahí estamos, digamos, en esta situación de desventaja permanente desde aquella división del trabajo donde exportábamos materias primas, utilizábamos la libra esterlina para las transacciones y creamos el Banco Central en 1935, que también fue creado con todas las marcas de la dependencia. Bueno, con la crisis es lo que yo quería decir. Ustedes vayan pensando, después abrimos el debate y vamos al estado de bienestar, que es el que más me costó, porque es el que más me parece que nos intriga hoy, lo que se llama estado de bienestar o estado keynesiano. Si querés pasar el videíto por el WhatsApp para que se pueda escuchar y paso a explicar el estado de bienestar, que lo tengo lleno de preguntas. Bien, yo ya lo pasé por el WhatsApp, lo pasé reciencito. El video dura 1 Gracias. minuto 17 segundos, es un poquito más Muchas breve. gracias. Lo vuelvo a escuchar yo también para Sí. no irme para cualquier lado. El estado de bienestar está tan corto porque tengo muchas preguntas y me hago muchas preguntas. Porque no sé si
todas, bueno, más o menos todas deben saber que un poco es como la salvación, digamos, para la distribución. O sea que en esa puja distributiva entre trabajo y capital, el estado de bienestar viene a ser como una construcción virtuosa en la relación entre Estado, empresarios y trabajadores, ¿no? Esa es una noción básica, donde cada uno puede, siempre en relación de conflicto, aportar donde eh, la disputa para mejores salarios es escuchada por el Estado, el empresario le conviene que el Estado participe por los valores que le pone al transporte, por la salud pública que no va a tener que pagar el trabajador, porque hay todo eso que creo que Cristina y muchos hablan de como de un salario complementario, no es la palabra exacta, pero si el Estado garantiza la salud, la educación, la vivienda, un transporte barato, eh, funciona como un salario directo en cada una de nosotras, pero a la vez al empresario le permite pagar salarios más bajos, porque el trabajador no va a tener que pagar con su salario ni la salud, ni la vivienda, ni la educación, y el transporte está totalmente subsidiado. Entonces ahí habría un círculo virtuoso. Ahora, el estado de bienestar ejemplar, digamos así, se basa en una etapa del capitalismo industrial que se fomenta, y ahí hay una perspectiva que se habla poco, pero está muy vinculado con la guerra. O sea que el desarrollo industrial, fines de la guerra, la continuidad de ese desarrollo industrial, la base para el pleno empleo que supone el estado de bienestar, supone también la continuidad de la guerra. Entonces, después de la Segunda Guerra, uno de los países que va a salir con mayor beneficio es Estados Unidos, y Estados Unidos no ha parado de hacer guerras. Esas guerras no tienen fin porque tendría fin el complejo industrial en sí. Así que ahí hay una gran trampa para entender esto de bienestar. Y en la Argentina podemos pensar al peronismo como un estado de bienestar, porque el Estado pasa a tener muchas responsabilidades, asumirlas, fomenta la industrialización, avala la organización sindical, o sea que se construye un círculo virtuoso. Pero yo puse al final algo que está ausente en la teoría del estado de bienestar y en el keynesianismo, que es la justicia social. En extremo, yo creo que es discutible lo que voy a decir, que en el estado de bienestar tradicional y más pobremente entendido, en realidad el trabajador es una parte de lo que funciona como acumulación de capital y como consumidor. Pero la justicia social es como un efecto indirecto de esa capacidad aumentada de consumir, y con un efecto indirecto también de alejamiento de las propuestas socialistas o comunistas. Entonces, todo ese marco de estado de bienestar es extendido en lo que es Europa, básicamente, tiene un marco histórico que es la Guerra Fría. El peronismo está en ese mismo momento, en ese proceso, y va a sumarle esta idea de justicia social. Entonces, el carácter es completamente distinto, ¿no? No es solo el carácter de consumidor. Y también el otro aspecto es que no es el único país. A partir de la Segunda Guerra Mundial aparece en casi todos los países una transformación de la mujer como ciudadana plena políticamente hablando. Recién en ese momento, no es solo en la Argentina con Eva, que podemos participar de la vida política, de la representación política de forma más plena, sino que va a ser en casi todos los países del capitalismo de ese modo. Cosa que también es llamativa porque ese estado de bienestar se constituye con el empleo, ¿no? O sea, con el trabajo asalariado
registrado y empleado. O sea, eso es lo que más hace virtuosa esta relación entre Estado, empresarios y trabajadores representados por sus sindicatos. Y otra cosa muy importante tener en cuenta para lo que va a suceder después es que, a diferencia del liberalismo, acepta, o mejor dicho, necesita que el Estado sea empresario en lo que hace a servicios y transportes. Entonces, se incrementa aún más las posibilidades del estado de bienestar con ese papel del Estado, ¿no?, empresario. Digamos, esta propuesta entra en crisis con la crisis del petróleo, que yo les comenté que no la puse en las grandes crisis, porque la crisis del petróleo va a romper con un elemento básico que hace a la industrialización de esa etapa, al cuatriplicar 2 veces el precio del petróleo. Pero no es solo por el aumento del precio del petróleo, sino porque transforma la estructura de Estados Unidos en una estructura financiera que deja de ser la base de la estructura productiva para pasar a ser una estructura financiera, porque todos esos países que tienen petróleo no transforman su economía con esta posibilidad económica, sino que van a intentar reproducir su capital que consiguen a través de este acuerdo de cuatriplicación del precio del petróleo en el sistema financiero norteamericano. Entonces hay una crisis de 1 año o 2 en Estados Unidos y se reestructura la economía y ahí se rompe claramente esta propuesta del estado de bienestar con esta ruptura. Y quienes colaboraron con eso son las 7 empresas, que le dicen las 7 hermanas, que son belga, norteamericana, holandesa, inglesa, que extraen el petróleo en los países árabes, extraen el petróleo en Venezuela, en Ecuador, y que lo transportan y lo refinan. O sea que acá ya aparece también la gran empresa que tiene una nación de origen, donde va a parar la acumulación también de capital. Y el país que tiene el petróleo como fuente mayor de recursos, ustedes hoy lo siguen viendo, se convierte en un país muy rico para una super minoría y colabora con lo que nos va a pasar, que tiene que ver con esta valorización de una postura neoliberal que ya se venía construyendo como crítica al estado de bienestar, como un estado ineficiente, como un estado que no, digamos, no ayuda, pero no ayuda porque en el estado de bienestar no es un recurso humano, no es un costo, sino que es parte de la estructura de la economía capitalista de esa etapa. Y yo para que esto se visualice en forma concreta, pensé en las ciudades, ¿no? Porque también todo esto va a promover una migración a las ciudades y cada vez mayor cantidad de personas, sea de países ricos, pero de los pobres más todavía, la concentración de población en las ciudades. Entonces, puse ciudad, ¿cómo nos hacemos cargo de que hemos generado espacialidades que consolidan y producen sufrimiento? Espacialidades que consolidan y producen sufrimiento. Queremos subrayar que la forma en que vivimos, diseñamos y construimos las ciudades no es un resultado involuntario, es la cristalización de decisiones y tendencias que niegan la vida. Prima el interés financiero. Nosotros tenemos la experiencia propia, ¿no?, en la ciudad de Buenos Aires y muchas ciudades importantes, como en realidad la vivienda no importa nada y lo que importa es el recurso financiero, que significa el uso de la inversión de capitales en terreno, la venta de terrenos estatales que no aportan nada al presupuesto y nos hacen perder un bien.
Entonces, digo la ciudad porque una de las ideas, digamos, que surgen en muchos de los movimientos feministas o movimientos defensores de la cuestión social es el mapeo. Un mapeo propio donde salimos del mapeo, digamos, más académico para ver qué nos está pasando y qué queremos, ¿no? Y pensar en nuestros alrededores. Bueno, con Loli, un poco, con Loli Ciris, un poco hicimos esto en este tema de apropiarnos del espacio público, por ejemplo, que lo llamamos espacio socialmente construido, como plantea Milton Santo y otros urbanistas. Así que bueno, el estado de bienestar es para repensarlo porque tiene su parte virtuosa en la distribución de las ganancias y tiene una parte muy compleja que es este fundamento en la guerra o algo que no nombré antes, en el aumento de la productividad, sea como sea. Y el aumento de la productividad quiere decir empeoramiento de las condiciones de trabajo, siempre. Que también es algo, digamos, que el desarrollismo impuso como una lógica para el trabajador que tiene que aumentar la productividad sin que se le aumenten los ingresos. A veces lo tomamos como una cosa lógica, ¿no? Que tiene que ser así. Bueno, y el último videito. Ahora no lo adelanté, así que Bueno, ya lo paso. Ahí está. Este dura 1 minuto 08, más cortito. Ahora subo el último punteo y abrimos el debate, la charla, la aclaración, lo que quieran hacer. Y bueno, acá, así como les planteaba un mapeo de la ciudad, también podemos hacer un mapeo sobre nuestro propio cuerpo. Entonces, pensar nuestro cuerpo como el primer territorio de soberanía, el cuidado, digamos, la responsabilidad sobre nosotras mismas que empieza por nuestro propio cuerpo y de la casa, la tierra, el mundo y la sostenibilidad de la vida en esa cadena, ¿no?, que se une. ¿Y qué posición tenemos nosotras? Pensarnos, ¿no?, en relación a la tarea de cuidado como trabajo no remunerado, y fui poniendo pequeños punteos, ¿no? La solidaridad, el respeto, la autonomía son puntales de la economía del cuidado, que no es una cuestión femenina, que puede ser una cuestión de la economía
de la macroeconomía, de la microeconomía, no de las mujeres en particular. El tema de la agricultura familiar, que a veces, digamos, como que se te ríen en la cara con este asunto, porque se desconoce la importancia, por ejemplo, durante el estado de bienestar, durante el mismo peronismo, que todas seguro se van a acordar que en el fondo había gallinas, que tenía una pequeña huertita, o sea que la agricultura familiar como una manera de contribuir a sostener la economía en general, y si no, la economía de cercanía, que es uno de los temones actuales con respecto a la soberanía alimentaria, de que las cosas cuestan mucho porque viajan mucho. El otro punto, el tema de los agrotóxicos. ¿Vale hacer más alimentos, pero tóxicos? O sea, yo me pregunto, si los niños son los privilegiados, ¿les vamos a dar de comer eso? Y esto está agravado, digamos, con un paquete tecnológico que es más contaminante, y ahí es muy necesaria la regulación del Estado. Sin regulación del Estado puede pasar cualquier cosa, y comemos cualquier cosa, tomamos cualquier cosa. Entonces, el Estado interviene para un equilibrio por medio de regulaciones. Puse regulaciones, que está mal, regulaciones. O sea que es necesario tener un Estado presente, y el más débil frente al más poderoso tiene que ser defendido por el Estado, y el Estado somos todos, ¿no? Desmantelar también el tema del Estado con el latiguillo de la corrupción, o sea que se ha contribuido a desmantelar el Estado como el representante de la corrupción. Cuando sabemos nosotros que buena parte de la profundización de la corrupción vino durante el Estado terrorista, con empresas de privados, ¿no? Y después la estatización de la deuda privada. Entonces, es vergonzoso que no tengamos siempre presente, me lo digo para mí misma, porque a veces hasta me cuesta defenderlo, porque en cualquier lugar la corrupción es el problema. Y me acuerdo que una cosita, una anécdota, pero estaban con que Cristina, yo le dije, bueno, pero la pobreza en la Argentina la creó Cristina. No, entonces déjense de decir estas cosas, porque parece ser que porque Cristina hizo dinero, o hizo plata, o como se quiera, es la causante ¿de qué? De la corrupción. Bueno, digo por un caso que todos sabemos. Si el mercado pasa a regular todo, estamos muertos. No hay ley, porque el vaso jamás derrama. Y por eso, bueno, estamos proponiendo pasar por la crítica todas estas cuestiones que las tenemos a veces internalizadas, que nos mintieron con los números, ¿no? Como, esto es una cosa muy terrible. Y pensar el subsidio como protección en la apropiación del lenguaje. Uno de los temas, para mí, por ejemplo, es el tema de hablar. Seguimos nosotros hablando de cepo. El cepo tiene una connotación terrible. Entonces, sacar el cepo es liberarnos. Y es un desastre desregular el control del Estado acerca del manejo de capitales. Pero es que se instala, y a veces yo por lo menos lo tengo que volver a decir, porque hasta en textos académicos se habla de cepo, cuando se habla del gobierno de Néstor o el gobierno de Cristina. Levantar el cepo como la solución ¿de qué? Regularlo, que estuvo mal, por ahí mal hecho, que había que afinarlo, pero levantar los controles, es Macri, que saquen el dinero cuando quiera. Digo, en esto de apropiación del lenguaje, pensarlo bien, y después, en la soberanía energética, cómo está vinculada con la soberanía alimentaria. Esto también es indispensable pensarlo, y acá para otro tema. Y cierro con esto, en la puja distributiva, con el aumento de precios, ¿quién es el que acumula? Bueno, las escucho, o si quieren escribir en el chat también, para
que quieran. Acá estoy. Y también acá, Loli, ¿estás por ahí, Lorena? Que iba a contribuir algo. Hola. Con la soberanía alimentaria, ¿querías agregar algo? A ver, ¿para qué? Estaba en la cocina, justo hablando de economía feminista y la feminización de las tareas de cuidado. No, simplemente que es muy diferente en realidad la noción de ciudadanía, ¿no? Que deja fuera la realidad campesina o la realidad de la ruralidad en realidad. Y que lo deja fuera intencionalmente, ¿no? Porque por todos estos acontecimientos históricos que devinieron en poner en las jerarquías más altas la vida en las ciudades, ¿no? Entonces, estamos como esta desterritorialización de los problemas que hay. Por ejemplo, todas estas medidas que se están tomando en el gobierno ahora, que tienen que ver con hacer una limpieza, hacer una purga de la corrupción y de todos los ñoquis supuestamente del Estado que no trabajan, que no aportan. Acá se está viviendo muy fuertemente, en el interior del país se está viviendo muy fuertemente, sobre todo después del apriete a los gobernadores, ¿no? Y bueno, nada, deja fuera un montón de cuestiones que tienen que ver con la ruralidad, en ese sentido, porque en la ruralidad, si no está el Estado presente, la vida es muy difícil. Y las tareas de cuidado, como bien dijiste, Ruth, recaen siempre en las mujeres. Se nota mucho más, ¿no? En la ruralidad esto. No sé, por lo menos esta es mi visión, ¿no? Como que yo vivo en un territorio rural. Acá los chicos se quedan sin transporte porque así lo decide el gobernador, que es una bajada de línea directa, ¿no? Se quedan sin transporte, los comedores dejan de recibir alimentos, por lo tanto los chicos que comían en los comedores ya no tienen dónde comer. Las madres que trabajaban en casas de familia haciendo tareas domésticas ya no lo pueden hacer, se tienen que volver a su casa, inventarse otra forma de sustento. Y así hay una movilidad increíble en torno a esta falta de el Estado presente. Nada, esto acá se ve mucho, por ejemplo, muchas organizaciones tratan de juntarse, hacer huertas comunitarias, tal cual, tal cual. Necesitamos juntarnos y hacer, yo hace muchos años, cuando yo estudiaba, yo soy profesora de cine, estudiaba, yo soy de Río Negro, de Fisquemenuco. Fisquemenuco les decimos acá. No queremos llamarlo General Roca porque por lo que significa este personaje, ¿no? El General Roca, genocida Roca le decimos acá. Es más, cuando hay que firmar algo, poner fecha y lugar, ponemos G Roca. No ponemos general, ponemos G Roca porque para nosotros significa genocida Roca. Bueno, ¿dónde estaba? Me olvidé, se me fue. En las huertas Cuando comunitarias. sí, cuando Las estaba organizaciones, estudiando, ¿cómo respondieron o responden?
Que cuando se estaba estaban estudiando, juntando. sí, una de nuestras profesoras, una profesora de producción audiovisual que trabajaba haciendo magia directamente con con productoras afuera, porque acá no se podía trabajar, estoy hablando de 2001. Hicieron un documental acá en Plotier, cerca de Plotier, en China Muerta, donde un grupo de gente que estaba pasándolo muy mal, despedidos muchos de ellos, se organizaron y empezaron a armar, compraron un terreno, así con todos los ahorros que tenían y lo que juntaron, rifas, festivales, bueno, hicieron de todo, y se compraron unas tierras para poder hacer huertas comunitarias. De esas huertas salían tomates, hacían salsas para vender, bueno, bueno, de todo, conservas, dulces para vender, hacían panificados, y bueno, eran familias que se instalaron en un lugar, tomaron un terreno que después, bueno, me parece que le pagaron al municipio esos terrenos, juntaron plata, hicieron rifas, vendieron productos, hicieron de todo, y funcionó. Y si hacemos un poco de memoria, seguramente en cada uno de los lugares donde vive cada uno de ustedes, hay un ejemplo de estos, ¿no? De gente que se organizó para poder salir adelante en medio de la crisis, cuando ya estaba todo patas para arriba. Entonces, fíjense la importancia de esto que estamos haciendo acá, gracias a la gente de Somos en Red, que nos une para organizarnos, para ver pensar en qué propuestas desde nuestro territorio podemos ver viables eh, para no caer para no caer más abajo, ¿no? Para que para no sentirnos más abatidos. Así que bueno, nada, acá hay hay muchas organizaciones que se juntan y hacen ferias, huertas comunitarias, gente que comercializa productos saludables y que se organiza, por ejemplo, para la producción de huevos. Uno tiene gallinas, el otro cultiva papas y zapallitos, el otro cultiva tomates y albahaca, y así, exactamente. Así que nada, eso, tener memoria con respecto a todas esas pequeñas, en realidad no tan pequeñas, sino grandes impulsos de tejer redes y de poder construir junto con un otro. Nada, ver esa posibilidad, hoy más que nunca, ¿no? Simplemente eso. Muchas gracias, Ruth, por darme la palabra. No, gracias, Loli, porque sí, es bueno que nos escuchemos desde distintos lugares. Había una mano levantada, creo que era de Beatriz, ¿puede ser? Que salía así, pum. Bueno, no. Bueno, ¿quién quiere preguntar, no sé, lo que quieran acerca de lo que estuvimos planteando? Rita, Rita, viste que yo dije muchas veces el tema de que se volvió un capitalismo, no lo dije así, un capitalismo financiero, que la economía se finalización, que no me sale la palabra, se volvió más financiera. Yo acá lo que a veces digo es como que lo financiero es más malo que lo industrial, pero hay que recordar que la industrialización también era un desastre para los cuerpos, un desastre en cómo se pagaba, las horas que se trabajaba, o sea, no es que el capitalismo industrial era bueno y el capitalismo financiero es malo. Entonces,
Lo que pasó que con el capitalismo industrial se construyó esta idea de la posibilidad o de la necesidad del trabajo para sostener la acumulación de capital. Ahora, ¿qué pasa con el capitalismo financiero? Un poco, si Rita puede plantear o quiere plantear esto de, bueno, entender la economía financiera y cómo nosotras tener herramientas dentro de esta economía que está financiera, con vuelta más financiera y a la vez este extremo que plantea Loli, de poder cultivar, porque en realidad pasan las dos cosas. El mundo cambió a partir del 2018 y se transformó de la economía productiva a la economía financiera, o sea, los capitales que iban por todo el mundo para hacer sus ganancias, descubrieron que hacían una ganancia mucho más rápida invirtiéndolo en productos financieros en contra de invertir en la producción, porque si bien no hablamos de la industrialización, pero sí hablamos de la producción. Entonces, la producción apuesta a una cuestión de riesgo, o sea, la cosecha puede venir mal por el clima, entonces los capitales que invierten en la producción tienen una cuestión de riesgo adicional que no la tienen con el capital financiero. Entonces, parte del capital financiero es la deuda, que vos la comentaste, y la deuda en los países periféricos significa un sometimiento, porque no es que los capitales que tienen que hacer sus ganancias prestan el dinero para digamos, para que crezca la economía. Un ejemplo es Macri, que cuando toma esta deuda impresionante que la vamos a pagar por los siglos de los siglos, no hizo un solo puente, no hizo una fábrica, no hizo caminos, no hizo escuelas, que para eso debería significar el tema de tomar dinero del exterior. Simplemente lo usó que los amigos saquen la plata al exterior. Entonces, lo que vemos es la desnaturalización de las economías en los países periféricos. ¿Y por qué es una forma de sometimiento? Porque una vez que te prestan, te ponen condiciones a la economía. Por eso Néstor se desendeudó y dijo, le pago al FMI y no me jodan más, porque cuando ingresa al FMI te pone condiciones, ajuste, el famoso ajuste permanente, donde la población es la ajustada. O sea, acá vemos que las crisis las pagan los pobres. En las épocas de crisis es cuando más ganan los ricos. Entonces, tenemos que tener una visión diferente de lo que significa este tipo de cuestiones. La deuda también hay que discutirla, porque así como vos pusiste un ejemplo, cuando el banco te presta, te evalúa si vos lo podés devolver. Y si el acreedor, que es el banco, prestó a alguien que no lo podía devolver, es tan responsable el acreedor como el deudor, o sea, el banco como el que toma el préstamo. Y esto es lo que pasó con el FMI. O sea, dieron una cantidad de dinero impresionante, no para obra como debería ser, esos son los principios del FMI, no es para sacar la plata al exterior. O sea, vulneraron una parte de sus estatutos y le prestaron a Argentina plata que no podía devolver. En consecuencia, habría que haber replanteado esta cuestión para negociar. O sea, no es que no la íbamos a pagar porque salimos del mundo, pero sí para poner otras condiciones. O sea, vamos a pagar, pero una cuestión razonable, ustedes también son responsables. Bueno, no se hizo esto, se legalizó la deuda, con lo cual, que pasó por el Congreso y no había pasado en ese momento, y ahora tenemos dentro de lo que nosotros recibimos en la economía por medio de los impuestos, una cantidad importante que va al pago de intereses y a la devolución de capital. Entonces, la población en general, que somos nosotros, sí, ahora te doy la palabra, estamos, digamos, sometidos o restringidos o pagamos con sangre
Sangre es trabajo, es esfuerzo, es dejar las cuestiones principales de la vida, como vos decís, que deberían primar. Sí, decime qué querés decir. No, solamente te quería preguntar cómo se llama este modelo de acumulación, además de llamarse bicicleta financiera en el común de los casos. ¿Cómo, Mira, este modelo de acumulación es el modelo financiero. Los capitales, por ejemplo, financiero? ahora te doy un solo ejemplo. Entran los grandes capitales con dólar barato, el dólar está bajando. Te lo ponen en un producto de plazo fijo o bonos o lo que te dé ganancia en pesos, y en un momento que hicieron una cantidad importante, se retiran, se van. Esto pasó con los fondos de inversión, o sea, hicieron la bicicleta financiera y después vino una devaluación. Entonces no podían convertirlo a dólares para sacar su ganancia y llevársela. Por eso Macri toma la deuda, para pagarle a los fondos financieros que se querían ir porque no tenían dólares. No tenía dólares el país. Esto es lo que está pasando ahora. El dólar está bajando, están poniendo plata en pesos con un rendimiento importante y luego desarman eso y se lo llevan dolarizado. Entonces, por eso en la época de Cristina y pasó un ejemplo en Chile, decían, bueno, ustedes vienen acá a poner plata, bueno, el 20% no se lo van a poder llevar. O sea, hay una parte que tienen que dejarlo en el país. Entonces, el país tiene que dirigir la economía, qué es lo que quiere. Lo hizo Bolivia. Yo estuve en una charla donde fue el ministro de Minería de Bolivia y se sentó con los chinos. Entonces les dijo, bueno muchachos, nosotros queremos que pongan una fábrica para el estaño, no venderlo en bruto, porque esa es la primarización de la economía. Entonces, Valor nosotros no agregado. queremos vender el material a 2 centavos. Entonces, poner condiciones, me ponen la fábrica, me dan transferencia de tecnología a un precio internacional. Eso es lo que no hacen la mayoría de los países, defender el interés nacional, el interés de los ciudadanos. Entonces, hace rato que la economía en Argentina o sea, produce riqueza a través de lo financiero, que después no queda nada en el país. O sea, son grandes ganancias que después se las llevan. Hoy Entonces, leía un por eso es meme, importante el Estado regulatorio. O sea, el Estado tiene que poner condiciones, tiene que defender al débil frente al poderoso, porque si no te hacen puré, como dice Mafalda, te hacen harina. no es el Así que caso, bueno, no ese es es el caso más o actual y menos con este el presidente. concepto. Hoy leía un meme, Ruth, para vos, leía un meme que decía, cuando salgamos de esta, tenemos que dar más clases de historia en las escuelas. Sí, sí, lo que pasa que digamos que los medios, que nosotros, digamos, estamos inmersos en esto, te distorsionan las cuestiones. O sea, por eso Ruth hablaba de la recuperación del lenguaje. No está mal el Estado, no, el Estado gasta, el Estado es ineficiente, no, lo tenemos que achicar. Entonces, achicar el Estado significa que mande el mercado. Y realmente el mercado no nos va a proteger a nosotros, que somos la ciudadanía en general. El mercado está para que los grandes hagan ganancias. Néstor en un video dice, me vendieron que cuando se llene el vaso iba a derramar, que esa es la teoría del derrame. O sea, los de abajo iban a recibir cuando el vaso se llene, que es las ganancias de las grandes corporaciones. Nunca derramó nada. Entonces, si nosotros no reclamamos lo que nos corresponde, vamos a estar siempre en este ciclo perverso que es las ganancias descomunales. Ahora estamos viviendo unos aumentos de precios terribles. Nosotros pensábamos que cuando aumentaba el dólar, que eso nos lo decían, aumentan los precios, ahora baja el dólar y siguen aumentando los precios. Entonces, las ganancias en dólares que tiene la concentración de alimentos, o sea, la concentración de las empresas de alimentos en pocas manos, son ganancias siderales, porque en el costo está los insumos que tiene la empresa
el costo laboral y las ganancias. Al disminuir el costo laboral, cada vez más, porque no hay convenios, no hay aumentos en los trabajadores formales, se sigue aumentando la porción de ganancias para las empresas. Si eso no lo regula el Estado, es la ley de la selva. Ese es el capitalismo salvaje. Bueno, ¿hay alguien ahí? Omilda, ¿querías decir algo? ¿Cómo es tu nombre de Somos en Red? Ahí, las dos somos en red. Las dos somos Beatriz y a las dos nos dicen Bea. Yo soy Bueno, de Mendoza. Yo soy de Sí, yo lo que Mendoza. quiero decir, disculpen, es que acuerdo totalmente con lo que habló Rita, es exactamente lo que sucede. Y bueno, todo lo hablado por Ruth, por supuesto. Y el tema de lo financiero es lo que nos hicieron y nos siguen haciendo ahora, es de terror. Así que bueno, y agradecer a Ruth porque es todo muy claro y muy bueno todo. bueno, yo me estoy dando un gusto, porque ahora que me jubilé de dar historia económica académica, patriarcal, con todo, aunque no pude cambiar la perspectiva dentro de la cátedra y menos dentro de la Facultad de Ciencias Económicas, pero me parece también que esto de apropiarnos del lenguaje, me lo digo para mí, para elaborar, ¿no?, otro modo de poder pensarnos y de esto que Rita también insiste, ¿no? Que tenerlo tan metido como para que no impere lo que nos dicen, porque aunque no querramos, terminamos pensando cosas que terminan beneficiando al capital cuando nosotros tenemos que defendernos nosotros. Pero yo hablo con inquilinos que dicen la ley de alquileres era demasiado beneficiosa, pero digo, sos tarado. ¿Cómo podés decirme semejante cosa? Sí, era demasiado beneficiosa porque yo ahora todavía como estoy con el alquiler viejo solo pago 180.000 pesos. Digo, pero sí, un salario normal ni no muy bajo son 500.000 pesos, 400.000 pesos para un jubilado que tiene que alquilar. Digo, tenés razón. Bueno, pero Estamos rodeadas de tarados, no, pero estamos rodeados de tontos. Estamos Pero rodeados. no, sí, yo creo que hay que trabajar más desde uno mismo para poder elaborar desde el diagnóstico otras propuestas que sean, como dice Loli, del presente más presente, que también en el 2001 nos dio cuenta de muchas cosas, de donde después salieron cosas maravillosas como el teatro comunitario, un montón de situaciones que surgieron como un modo de sostenernos en medio de la crisis, que fue increíble. Y bueno, apostar a eso. Yo apuesto a eso, a que sepamos que podemos construir desde nuestros saberes, que no nos quiten ese empoderamiento que ya tenemos, que desde ese lugar de la casa que parece poquito. Sí, el tema es cómo llevamos adelante el cambio cultural que no se dio, porque la verdad que es terrible a lo que hemos llegado. Y no porque pudimos hacer el cambio cultural. Lo que ustedes dicen es clarísimo y es así, y cómo no vamos a acordar con eso, pero en esta coyuntura, chica, nos pasó con Menem también, que había que no se producía nada, porque la plata se ponía en otros circuitos. No es una cosa nueva, entonces, ¿qué? ¿Cómo? A mí lo que dijo Lorena me encanta, yo acá en Mendoza estoy en grupos de productores y sí, y hay entidades que promueven estas cosas, por suerte, de que nos agrupemos, de que nos hagamos fuertes en lo poco que tenemos. El INTA, por ejemplo. Pero hay que sobrevivir también. Sí, los costos son altos. Perdón. Sí, perdón. No, yo quería agregar
acá Lorena. Quería agregar también una cosa que es que tengamos cuidado, que no se nos exija creatividad, porque aparte son perversos. Se nos exige, aparte de todo lo que se nos exige, que paguemos más, que nos ajustemos, que esperemos, ¿no? Que no se nos exija creatividad en épocas de crisis, porque eso también es parte de la perversión, es parte de la política de la crueldad, ¿no? Una de las cosas que yo me acuerdo de Rita Segato, ella dice que este sistema capitalista en el que vivimos no se sostiene por sí mismo, por las actividades industriales y por las actividades económicas, por la producción, no solamente se sostiene por eso, sino que principalmente se sostiene por el mercado negro. Entonces, guarda con lo que nos exigen, porque si nos exigen a nosotros que producimos, a nosotras que producimos, es en beneficio de ese mercado negro, porque nadie ve a dónde va la plata. No existe un documento que registre esa fuga de capital. Entonces, nada, tengamos cuidado de que no se nos exija más de lo que podemos hacer. Por eso siempre está bueno ser fuerte en el sentido de, bueno, crear redes. Y más allá de las diferencias ideológicas y de las diferencias que podamos llegar a tener entre quienes militamos, quienes estamos en los distintos espacios, nada, ver como hizo el feminismo, tomar ese ejemplo, ¿no? El feminismo luchó por el aborto legal, seguro y gratuito, y todos los feminismos estaban en la calle exigiendo eso. Y todos los feminismos lo lograron, persistieron y lo lograron juntes, en las calles. Así que nada, eso quería agregar. Muchas gracias. Bueno, sí, para Georgina ir Lira está cerrando, pidiendo la vamos a palabra, sí, Ruth. Mariel, Y dale, Mariel, Mariel. Mariel la pidió Mariel. primero. Sí, Y dale. después viene Georgina. Yo coincido plenamente en lo de la base, en crear redes, pero de esa forma, eso es una parte para poder subsistir, ¿no? Pero en cuanto a lo más importante, como hablaba la compañera de lo financiero y todo eso, yo me siento, te digo la verdad que, digo, tenemos un congreso que es como que no existiera, se crean leyes y llega una persona y barre con todas las leyes y todos están impávidos mirando. Realmente me siento, digo, es como que está pintado el Congreso argentino. Ya cuando votamos, cuando fue la elección que ganó Macri, los que votamos nosotros por el Frente de Todos, se pasaron a otra banca, a otra fracción, pero no los votamos para eso, tendrían que haber sido sacados y que suba el que seguía de los que votamos nosotros. Y después otra de las dudas que me queda es, yo digo, yo sé que los poderes económicos son más poderosos que los gobernantes. Pero cuando Cristina, que tuvo todo el poder y a lo mejor tenía más capacidad, con respecto al litio, ¿pudo hacer que es decir, no salga del país lo primario para que elaboremos acá lo que se ven las baterías, todo lo que se hace con litio? Y no pudo ella. Si no pudo ella, ¿quién podría? ¿Quién podríamos nosotros tener de representante porque vivimos en un sistema así? ¿Cuál es la salida? Eso es lo que a mí me angustia. Y digo, ¿cómo? Si viene alguien y de un plumazo te borra todo. Esa es mi gran duda. Es bravo. Solo Mariel, quiero yo creo Gracias. que lo único que nos puede hacer cambiar la cuestión es construir. O sea, en nosotros no tenemos construcción. Parte del problema fue el gobierno de Alberto Fernández, fue un mal gobierno, no dio ninguna respuesta, digamos, y la gente cuando no le dan respuesta vota la opción de la derecha, y la derecha es esto.
Entonces, lo que tenemos que hacer es difundir, nosotros somos difusoras, o sea, empezar a entender algunas cosas, aunque sean chiquitas, empezar a avanzar en la comprensión de algunas cosas que no son como nos la dicen y poder llegar a ser difusoras. También para eso sirven las redes, para crear confianza, para sostenernos entre nosotros y poder avanzar en una construcción. Entonces, así como la compañera habla de una construcción que están haciendo en el sur, nosotros podemos hacer construcciones territoriales donde podamos ponernos con otro, con el codo de otro y poder reclamar a nuestros representantes, que es lo que vos decís. Entonces, no puede, si nosotros nos retraemos, nos quedamos en casa angustiados, va a seguir todo igual. Entonces, la única solución es salir y juntarnos con otros. Si no si no nos salvamos todos, no se salva nadie, es en el colectivo. Entonces, poder exigir que se respeten los votos, que se respeten lo que nosotros nos propusieron en la plataforma electoral, que está mintiendo totalmente este hombre. Entonces, me parece que esa sería la única salida. Podemos juntarnos para poder avanzar. Me parece que Georgina hace rato que levantó la mano. Si te desmuteas, podés Georgina, hablar. y Ana está con la mano, pero la mano así, hace un montón también. Bueno, vamos por partes. ¿Querés decir algo, Ana? Sí, no sé, estaba Georgina, no sé lo que les parece. Si quieren, hablo. Georgina estaba No, no hay estaba primero. problema que hable Ana y después hablo yo, no tengo problema. Bueno, dale. Yo desde ya agradezco porque es verdad, la unión hace la fuerza y agradezco a Somos en Red porque nos une y nos abre la cabeza y nos sentimos menos solas y pudiendo armar algo. Yo compartí en el WhatsApp una serie que se llama La Era del Individualismo, que en inglés es La Era del Yo, que se inicia, es una historia de 4 capítulos de Estados Unidos y de Inglaterra y de Europa, de los países poderosos, de cómo se crea desde el capitalismo y el neoliberalismo lo que estamos viviendo hoy, cómo repercute en el mundo y además cómo se copió eso. Un ejemplo básico en 2 frases nada más, hay que ver los 4 capítulos, hay que bancárselos, pero es buenísimo, es une la psicología con la economía, porque los gobiernos y las autoridades toman a los psicólogos, a los psicoanalistas especialmente, desde el malestar de la cultura, toma a Freud, lo interpreta a su manera y convierte la necesidad en deseo, o sea, por eso miles de zapatos, miles de ropa, miles de todo es industrial, salen de lo que era necesario al deseo, y cómo el ciudadano se convierte en un cliente y toma a su ser como un ser activo cuando lo convirtió totalmente en pasivo, y pasa por todas las guerras. Es historia, chicas, es historia de los países poderosos, como a los estados vulnerados, como son los nuestros, vulnerables, en todo el mundo se crea este neoliberalismo tan cruel. Si se los pueden bancar, yo se los recomiendo. Yo lo vi en español. Quien lo pueda ver con subtítulos, se va a llamar La Era del Yo. Ese es el individualismo, ese yo que también se creó en todo el mundo, que es el usuario, el consumismo, el salvarse por sí mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso era lo que quería decir porque lo compartí en el WhatsApp. Gracias. Bueno, me presento, Georgina, mucho gusto. Llegué tarde, perdón.
Mi rubro es la salud mental, y hace un tiempo que estudio salud mental colectiva, no individual. Siempre digo que soy psicóloga sociable y no psicóloga de las otras. Justamente de esto quería hacer un planteo. No solo las cuestiones económicas han intervenido en toda esta modificación, sino también un montón de otras cuestiones, como la tecnología y la pandemia. Se nos ha vuelto muy difícil poder accionar en el plano de lo concreto, sobre todo después de la pandemia que nos arrastró a la virtualidad a una velocidad impresionante. Entonces, nosotros como sociedad, en otro momento hubiéramos movilizado y roto todo en el sentido de ir a reclamar que nos representen. Dejamos de ir a reclamar que nos representen. Y empezamos a hacer memes, a hacer posteos, y todo eso que antes tenía cuerpo ahora no lo tiene. De hecho, el presidente está gobernando por Twitter, yo me tuve que bajar esa red inmunda, que además es muy impactante porque cuando vos entrás es un fondo negro con una X que parece un sitio porno. Tiene la estética de un signo porno la presentación de Twitter. Y en eso nos va pasando que nos dejamos de hablar. Nos dejamos de hablar fuera de temas específicos. Empezamos a hablar de un tema específico, pero nos dejamos de hablar en la cotidianidad. El saludarse en la calle, el ver a alguien que te llama la atención y prestarle atención, eso está dejando de pasar. Lo concreto, la subjetividad, la conciencia de ser está siendo absorbida por la virtualidad. Que por otro lado, con los feminismos tuvo un impacto alucinante y fue lo que permitió, entre otras cosas, a mi criterio, la legalización del aborto, porque permitió que lo que antes era personal y daba vergüenza y se quede calladito adentro, se pueda decir en voz alta, se pueda gritar, se pueda hablar con otras, se pueda transformar en ley, trabajando desde acá, desde Buenos Aires, desde Salta, desde Jujuy, Tierra del Fuego, Irlanda, cualquier lugar. Ese empuje que tuvimos nosotras y nosotres también tiene una reacción. Y hoy, por ejemplo, nosotros estamos precarizadas trabajando programando la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial no es inteligente, es humana, es la suma del conocimiento humano. Entonces te contratan por tareas para hacer programación de inteligencia artificial en trabajos absolutamente precarizados. ¿Eso en qué deriva? Nosotras precarizadas. Por ejemplo, yo precarizada y quiero abrir un espacio de escucha. La gente no tiene para pagar un espacio de escucha. Entonces, ¿qué hago? Tomo un trabajo de tarea remota programando la inteligencia artificial. ¿Se entiende cuál es el círculo que estoy escribiendo? La verdad que la última relación que hiciste yo no la entiendo. ¿Cómo, es fácil, digamos? vos sos docente universitaria. Sí. Empezás a buscar otro trabajo porque no te alcanza y necesitas pagar la cuenta de la luz, pagar el teléfono, pagar incluso los insumos que usás para trabajar. Entonces te buscas otro trabajo, un trabajo que sea flexible, que te permita dedicarle el tiempo que necesitas a tus cosas y demás. Empezás a buscar, no encontrás, porque no es que regalan trabajos de docente universitaria por el mundo, y entonces vas empezando a buscar tareas que puedas hacer rápido y fáciles. Entonces te anotás en un sitio donde te pagan por tarea, que te pagan en dólares, y vas haciendo pequeñas tareitas. Esas tareitas pueden ir desde calificar algo en Mercado Libre, desde calificar un vendedor, desde calificar un producto o alguien en Facebook, hasta programar la inteligencia artificial identificando, por ejemplo, objetos que se toman con
con las cámaras que asisten en el estacionamiento automático. Entonces, todo tu conocimiento queda a disposición de la inteligencia artificial. Y vos no tenés trabajo porque la inteligencia artificial toma tu conocimiento y lo pone. Sí, sí, es más Esa siniestro que lo que es decíamos. mucho más siniestro de lo que nosotras podemos pensar. Por eso hoy cuando Loli dijo lo de la creatividad, yo me paro en la vereda de enfrente y yo digo, la creatividad es lo que nos va a salvar. La creatividad y el conocimiento que tienen las viejas puntualmente, las mujeres viejas. ¿Por qué? Porque son previas a la tecnología, porque son previas a un montón de cosas, porque saben usar una enciclopedia, porque saben contrastar información, porque saben desinfectar la casa con vinagre, porque saben hacer vinagre, porque saben... Todo ese conocimiento que perdió valor y que dejamos de lado, es el conocimiento que nos puede salvar la vida, literalmente salvar la vida. Porque para acceder a la tecnología hay que tener equipamiento, que es cada vez más inaccesible. Yo creo que nos están destrozando la subjetividad. Lo que primero se cooptó ahora está siendo destrozado. Y ese es un proceso que solo puede ser frenado en colectivo. Actuar en colectivo implica una alta tolerancia a la frustración que las generaciones más jóvenes no tienen. Las generaciones más jóvenes no tenían que esperar 2 meses para recibir la respuesta a una carta. Porque cuando yo era chica, vos mandabas una carta porque te habían mandado un telegrama diciéndote que el tío tuvo un infarto, que estaba bien, pero que tenía que cuidarse. Vos mandabas la carta y capaz cuando te mandaban la contestación, te avisaban, te decían que el tío se calmó. Bueno, Vos ibas al baño, te sonaba el teléfono y andabas a investigar quién te llamó. La KGB podía saber, la CIA, pero vos no ibas a averiguarlo nunca. me gusta porque esa es la otra apuesta que yo quiero hacer, es al humor. Porque digamos que el humor ácido, y mejor si no es ácido, también, como vos decís, por la edad, ¿no? Que nos tenemos que tomar muchas cosas con humor por eso, y porque tenemos más paciencia, y me parece que lo que estás diciendo, que muestra, digamos, también un diagnóstico, pero en la propuesta de lo colectivo, de lo comunitario, el rescate de los saberes, y digamos, estos grupos con diferentes edades. Ese aporte, porque yo aprecio mucho también el aporte de la juventud que hace una relectura y a veces me parece también un ayornamiento necesario y quizás nosotros podemos aportar con otras cosas y así, digamos, poder construir un colectivo muy potente, mucho más potente que si es con diferencias etarias, ¿no? Decir, bueno, la vieja nos juntamos por acá, las menstruantes, las que todavía están en edad menstrual, se juntan por allá, y... yo estoy border ahí, ¿eh? Border estoy. Vos estás en transición. Bueno, ya hace un montón de años. Sí, no llega, nunca fui irregular, ahora soy más regular que nunca, cada 3 semanas, indefectiblemente. 3 semanas. Ay, sí, un horror. Chicas, les Bueno, cuento que son 8:10. Les voy a dar 10 minutitos más porque no avisé antes. Mientras tanto, quiero leer que Lorena Cid dijo, que yo también iba a responder a eso, la están fragmentando a la sociedad, me imagino. Yo no digo seamos creativas, lo que digo es guarda, que no nos exijan que seamos creativas para sobrevivir. Yo esto, chicas, lo junté con aquella oportunidad que decían que había que reconvertirse, que si uno tenía una empresa, no sé, de zapatos,
podía ser una empresa de tacitas de café o esas cosas. Bueno, nada, una pavada. No, no, no es una pavada. Lo que yo creo que lo que dice Lorena y se resiste es a otra tarea más en la crisis, además de que estamos haciendo, mientras estamos en un Zoom, hacemos la comida y escuchamos que pasan por atrás y no sé cuántos millones de cosas, o bueno, nosotros por ahí que estamos más grandes, que no estamos con chicos, las que no cuidamos nietos, pero bueno. Tenemos menos energía también, o sea, hay algunas situaciones que nos exigen más tiempo para hacer las cosas, lo que fuera, pero me parece que lo dice en el sentido de no ser creativas como exigencia impuesta desde afuera, sino ser creativas en el colectivo y en esta construcción de herramientas dentro de esta concepción, ¿no? De la economía del cuidado, que hay una cosa que no quise abrir, pero que me parece que es importante, y ya cierro con esto, es que lo dije al pasar, lo del buen vivir. Hay un librito que amo, pero que es muy difícil de leer, lo leo y siempre me cuesta, que se llama La Pacha es el otro, de Diana Braceras. La Pacha es el otro. En este libro, esta psicoanalista trabaja en la descolonización del conocimiento y pone como cuarta herida narcisista que lo que nosotros estamos descubriendo, aprendiendo, ya lo conocían los pueblos originarios, y hace una relectura entonces desde acá de herramientas distintas, incluso justamente su teoría es contra la angustia, o sea, cómo cura la angustia el mundo andino, pero trabajando al mismo tiempo con las herramientas de Freud, Lacan y todo eso. Pero me parece que importante es el aporte de Diana Braceras porque hace una relectura y esa innovación, que es un poco también lo que dije al principio, se desestimaba o se miraba como pobre a las economías de subsistencia cuando son economías donde se podía vivir bastante bien, saludablemente, trabajando con la tierra, para, digamos, toda una construcción. Pero por supuesto, y en esa ruralidad, que es lo que decía Lorena también, el Estado tiene que estar presente, aunque sea una economía de subsistencia. Totalmente. Bueno, una cosita más que había quedado colgado era acerca de la cuenta DNI. Les cuento a las chicas que el Banco de la Provincia de Buenos Aires tiene la cuenta DNI. Por eso por ahí los beneficiarios somos los de la provincia de Buenos Aires. Aunque me han dicho que es una aplicación que la tiene también, por ejemplo, la gente de Cava. Como la tienen en Cava, la podrían tener en otros lugares del país. Pero ustedes profundicen un poquito la explicación, por favor. La cuenta DNI la puede tener cualquiera porque asocias una cuenta de otro banco o le pones plata, transferís plata a la cuenta DNI. Pero sí, por ahí, si quiere Rita decirlo como herramienta financiera, ¿qué significa? No, la cuenta DNI es una billetera virtual, que en realidad Mercado Libre también es una billetera virtual donde lucran con tu plata, porque Mercado Libre es una plataforma, Mercado Pago, donde vos pones guita y no es un banco, o sea, no tiene las regulaciones que tienen los bancos. Un día desaparece con tu plata y sonaste. Entonces, en oposición o en competencia con Mercado Libre, la provincia de Buenos Aires saca la billetera virtual, que es la cuenta DNI. No necesitas tener una cuenta en el Banco Provincia, porque es solamente una billetera virtual donde se alimenta, como dice Ruth, de una transferencia que hagas de otra cuenta tuya y tiene importantes descuentos todos los días. Entonces, es una ayuda, digamos, que está haciendo la provincia de el Banco Provincia a la economía de todos. En un momento eran los bonaerenses, ahora también está Cava, que algunos comercios están asociados.
y fundamentalmente es eso, o sea, vos podés hacer una compra en un comercio adherido, después te devuelven, según el día, el 30%, el 40% de la compra, que es mucho. Entonces, eso es un ejemplo del Estado presente, del Estado regulador, del Estado que interviene en la economía de los ciudadanos para ayudar, digamos, a que vos puedas transitar un poco con con un poco más de holgura tu economía personal. Eso es fundamentalmente la cuenta de DNI. No sé si tienen alguna duda respecto de esto. Yo quiero un Axel Yo quiero gobernador para mi agregar provincia. algo a la cuenta de DNI. El tema es que en las otras provincias los comercios tienen que estar Claro, adheridos a la cuenta de DNI claro, para que te hagan el descuento. Por es cierto. Si se supuesto, sí, logra sí. que los comercios adhieran, entonces sí la van a poder usar. Si no, no van a tener descuento. No, seguro, seguro. Ahora, les digo que hubo un beneficio. O sea, no es solamente que el Estado quiso beneficiar a la ciudadanía. Tenés razón, porque, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, Moreno o Rodríguez, hay muy pocos comercios, muy pocos descuentos con la cuenta de DNI, porque los comercios no se están adhiriendo o no se adhirieron todavía. El tema que el beneficio que obtuvo la provincia de Buenos Aires es que todos los comercios están en blanco, o sea, Claro. los impuestos, porque no se pueden adherir si no tienen las condiciones impositivas en blanco. Entonces recauda mucho más, porque recauda el IVA que se lo tragaban, porque una Sí. de las cosas es que los comerciantes, vos tenés un producto que tiene el 21% y si no te dan la factura, eso no lo ingresan al Estado. O sea, es un incremento de su ganancia. Yo por donde voy pido la factura porque digo, querido, y si no, descontame el IVA, porque si vos me lo cobraste, ingresalo, ¿entendés? Entonces, eso es una ingeniería que inventó Kicillof y que realmente le da beneficio al gobierno de Buenos Aires porque recauda más y una parte de ese beneficio lo transfiere a la ciudadanía por los descuentos. Entonces, es un círculo virtuoso donde el Estado está presente. Esa es un ejemplo, digamos. Una pregunta. Mayormente creo que los descuentos están en los comercios de alimentos. No sé si hay en ropa, calzado, en Hay. libros, En ropa hay, también hay, sí. pero en alimentos es fundamental, compañeras. En Sí. verdura, bueno, mercadería de almacén y carne. Y están Es los mercados fundamental. bonaerenses, que vos tenés el Los 40% mercados. los lunes en los Sí. mercados bonaerenses. Una preguntita voy a hacer respecto de cuenta DNI. Yo no vendo productos, vendo servicios. O sea, yo no pago Mira, mi... yo creo que también te podés adherir, porque si vos entrás en la página de la provincia de Buenos Aires, cuenta DNI, te dice por zona territorial, todos los comercios que están adheridos. Entonces, por eso te decía que no solamente alimentos, No, para cobrar con peluquerías, cuenta DNI. librerías, ¿entendés? O sea, hay servicios también. Lo que pasa es que tenés que llenar un formulario y poder, digamos, adherirte como prestador de servicios también. Sí, porque yo estoy armando Eh, un espacio... Perdón, un segundito. ¿Maika ya se fue? Ah, bueno, porque escribió que se iba. Bueno, listo, ya está. Se fue porque no. No, pero es un dato interesante, porque uno también, yo supongo que debe haber alguna forma, voy a escribir ahí. Porque Yo también creo que sí. está piola también empezar a pensar en estas herramientas cuando uno tiene su espacio. Yo trabajo, Loli me reconoce, llevo laburando hace muchos años en esto, pero ad honorem, digamos. Lo que pasa es que ahora no puedo sostenerme ni yo ni nada, mucho menos un espacio para otras personas. Entonces tengo que darle como un formato más formal. Cuesta. Pero nada, estoy justo con eso de ver los medios de pago y demás. Les quiero agradecer un montón y me voy a contactar para ver cómo puedo colaborar.
Buenísimo. Sí, esta es la idea de... Georgina, lo que vos dijiste me hizo acordar, porque yo estoy en una página de cine, a pesar de que soy contadora y me interesa la economía, yo estoy en una página de cine, algo total, que no estudié para eso, pero como trabajo con aplicaciones que aprendo, entonces yo le dije a mi hija, que es directora de cine, ay, mirá, Luciana, yo me pongo re nerviosa con la parte de internet y las aplicaciones y qué sé yo, y los chicos lo hacen rápidamente. Y ella me dijo, esa es la generación de cristal. O sea, que no pueden solucionar un problema porque se parten. Vos, con la edad que tenés, aprendiste a solucionar problemas. Entonces me subió la autoestima. No. Mira, Vamos por el cine, que es la vamos otra por las gran... artes. Estoy terminando arteterapia, así que vamos por las artes. Me falta poquito. Bueno, Eso nos va a gracias. ayudar. Bueno. Es parte de Quiero la agradecerles un curación, montón. arte. Bueno, chicas, estuvo fantástico. Les voy a hacer un comentario, se los va a hacer mi compañera Beatriz de Mendoza, que habla muy bien. Les vamos a pedir una colaboración. Ustedes El saben cafecito. que Somos en Red, es una agrupación de mujeres que trabaja sin fines de lucro, voluntariamente, gratuito, compartiendo nuestros saberes. Pero en este momento de crisis también estamos con un poco de crisis y nosotros estamos utilizando una plataforma pagada y bueno, ahora no tenemos plata para eso. Y Así que Punto de Cultura no existe más. ¿No sí, existe más? nunca hubo, era solventada por nosotros, pero en este momento está más difícil de solventar. Por favor, Beatriz. Bueno, lamentablemente, y como dice Rita, tuvimos que caer en esta mafia del cafecito de Mercado de Pago. No nos quedó otra alternativa que pedirles a ustedes a través de ese medio la compra de un cafecito para colaborar con el sostenimiento de los Zoom de la red. Estamos así como nos muestran Ruth y nos muestran Rita, enojadísimas porque trabajan con la plata de todas nosotras. Exactamente. Pero Negra está preguntando cómo se implementa. ¿Por qué no explicás cómo se es una implementa el tema usura. del cafecito? Ahora les vamos a pasar el link a través del WhatsApp. Ustedes cliquean en ese link azul que les va a aparecer en la pantallita y ahí las lleva a Mercado de Pago y pueden comprar desde un cafecito a los que quieran para colaborar con esto, con pagar el Zoom, porque hemos intentado hacerlo por otras plataformas gratuitas, pero realmente esto es lo que nos resulta más conveniente. Por ejemplo, con este taller que ya llevamos 2 horas y media. Claro. ¿No se puede hacer por Google Meet? Sí, pero se corta, no podés grabar, no podés compartir pantalla. Hemos estado probando varias opciones y sigue siendo Zoom la alternativa y Mercado de Pago la usura preferida. Yo me pregunto una cosa, allá que estamos reflexionando. Si ustedes abren una cuenta DNI y nosotros le transferimos a su cuenta DNI, esa plata, ustedes a su vez la pueden transferir. Quiero decir que podemos acumular de una manera más virtuosa ese capital que necesitamos para sostener la red. En vez de darle de comer a los sátrapas esos, digo, ahora hagamos esto, pero digo, si ustedes miran un poco, por lo poco que entendía la cuenta DNI, recibe transferencias. Cualquiera de ustedes, de las que sostienen Somos en Red, abren una cuenta DNI, reciben transferencias de nosotras y no le damos de morfar a Mercado Pago. Está perfecto, Ruth. Lo que pasa es que Y yo te Mercado doy de una Pago... opción. Yo te doy una opción. Hay una plataforma que se llama Jitsi Meet, que fue La probamos. desarrollada por la Universidad de Lomas de Zamora, creo que fue. Y La yo he probamos, organizado charlas por esa plataforma. Podría probarse,
porque es un desarrollo nacional, lo hicieron los docentes de la Universidad de Lomas de Zamora. Entonces, también, en lugar de darle plata a una empresa internacional que es Zoom, podríamos probar algunas cuestiones de estas también, sin perjuicio del cafecito que puede servir para otros gastos, o, como dice Ruth, poder habilitar una cuenta DNI, pero también, ¿por qué no se prueba en algún momento Jitsi? Si vos lo Ya buscás, lo Jitsi probamos, Meet, La probamos, ya así, probamos. probamos, tiene las mismas dificultades del horario y también de la grabación, y bueno, y también el compartir pantalla, las mismas dificultades. La solución que, es bueno. financiera. ¿Cómo? La solución es financiera, dice En acá, este me momento, parece. sería juntar lo que nos falta para pagar el año, y bueno, no nos falta tanto, así que si conseguimos Bueno. esa plata ya lo solucionamos por un año. Después Podemos vemos. hacer una Bueno, rifa también, porque cuando uno pone plata quiere recibir algo. Sí, Bueno, pero y también cuando justamente, pones plata, querés saber a dónde fue a parar esa plata y cuánta, y si estás anotada en la plata que pusiste. Y esto nos ofrecía una situación muy transparente en el ingreso del dinero. Por eso se Entiendo. eligió esto. Pero Bien. insisto en que estamos recontra enojadas con la usura. Les Claro. agradecemos un montón, porque son espacios en que nos nutrimos entre todas de todas estas necesidades que van apareciendo día a día, ¿no? Así es que muchas gracias desde Somos gracias. Red, a Gracias a ustedes Muchas por gracias. participar, a Ruth y Rita por darnos sus saberes. Hermosa charla. Sí, a Vamos todas a las seguir. compañeras, Lorena, que también la conocemos, que es otra tallerista nuestra. Así que bueno, nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Muchísimas Gracias. gracias. Gracias a todas. Gracias. Gracias, muy Muchas bueno, gracias. excelente. Gracias. Gracias, muchas gracias. Cierro, compañeras. Bueno. Cierre, compañera.